invito a bajar. Lamentablemente la voy a tengo que dar bajar. brazo a torcer No, porque está equivocada. cuando tengo derecho a viajar. Sí, tiene derecho a viajar, ¿Sí? pero debe hacerlo mediante las reglas. ¿Entiende o no? ¿Qué regla? La regla de que debe usar barbijo en transporte público. Uno respira dióxido de carbono. Señora, estamos, la verdad, Estás muchos respirando lo problemas. mismo que Acá tenés que respirar. usted paró el colectivo porque tenemos No, yo otro no lo problema. paré. Señora, o se baja o la bajamos. Pero Lamentablemente es así. ¿por qué hacen esto? Bueno, lamentablemente la vamos a bajar. No, yo no quiero que toque. Señora, la vamos No, a pero bajar. no me puedes tocar. No, Permiso. Creo que siga, por favor. No, déjenlo porque se ve bien la escena de los policías. No, así no, completo. ¿Le preguntaste a todos si estamos vacunados? Del AGE. Vamos a mostrar qué opina el periodismo ensobrado de la Argentina por la reta. Y después me meto con, después que le mostremos bien la escena brutal de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, le pedimos a Giacomini ahí sí que cierre con su opinión de la libertad. Esto pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Vas a ver cómo la bajan a la señora entre un oficial de policía masculino y uno femenino, a los cuales hay que romperle la boca de un codazo a los dos. Te invito a que lo hagas cuando te pase una cosa así, no importa el género. Una persona armada que ejerce la violencia en nombre del Estado y te ejerce la violencia ilegal, rompele la boca sin ningún problema. ¿Lo tiene, dile ahí? A ver si está o no está al final. A ver, ahí va, sonido. Lamentablemente la vamos a bajar. no, yo no quiero que toque. Señora, la vamos No, a pero bajar. no me puedes tocar. No, Permiso. discúlpeme, pero no, para. Bueno, le toca a usted, Giacomini. La bajan a empujones. Primero la agarra el personal masculino, cosa que no puede hacer, y le tira del brazo y se la lleva. El personal femenino le ayuda a empujarla. Y aparte, nosotros ya tuvimos acá antes de ayer una abogada que explicó claramente que la porquería del barbijo no es obligatoria en ningún medio, ni transporte, ni lugares cerrados, ni abiertos, porque no existe la obligatoriedad. Pero es todo suyo, esa es la libertad de la reta. Quiero decir que acabo de bajarme en la estación Tribunales de Avenida D. Yo en todo el viaje no utilicé barbijo, nunca lo utilicé, así que me puede pasar lo que le pasó a esta señora. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Creo que trataría de explicarle, no tendría ningún sentido. La señora también trató. Me tendría que terminar bajando por mis propios medios solo, sin ponerme barbijo, saldría a la calle y caminaría. Pero ahora, primero, lo que hay que decir es, la ley escrita, que técnicamente se llama derecho positivo, son palabras redactadas por burócratas de carne y hueso que no tienen nada que ver con la justicia, con lo que está bien y lo que es moral. Con un ejemplo se ve claramente. Así como está, no sé qué ley escrita del barbijo, en una época era legal. No hay. Pero si hubiera, en una época había escrito que la esclavitud era legal y que estaba prohibido que el dueño libere a sus esclavos. O sea, lo que está escrito no quiere decir que esté bien, sea justo, es inmoral. La gente tiene que pensar que está bien y que está justo por sí sola. Dicho esto, a ver, hay algo que nace con el ser humano, que es su propiedad privada primaria. El cuerpo. Que es su cuerpo. Y es impenetrable por tercero toda decisión de uno mismo sobre su cuerpo. El discurso que dicen me haces un daño, me podés contagiar, etcétera, etcétera, está filosóficamente y éticamente errado de pe a pa. ¿Por qué? Porque un daño no puede ser potencial, por las dudas. O sea, porque con ese argumento me podés meter preso, porque a ver si se te ocurre matar a alguien, violar a alguien. La justicia tiene que actuar recién después que yo cometa un daño a la propiedad privada primaria de alguien, o sea, el cuerpo, o el producido de su propiedad privada, el trabajo, los bienes y servicios que compras con su trabajo, y ese daño tiene que ser tangible, palpable, efectivo, medible, concreto. Acá esta señora
la bajan por si por las dudas Contagiado. puede producir un daño que lo más probable es que no acontezca. Y a ver, así como podés transmitir COVID-19, podés transmitir cualquier otra enfermedad. O sea, concretamente, esto es una locura, porque aparte, la vida del ser humano está condenada a enfrentar riesgos e incertidumbres. O sea, si vos querés mitigar los riesgos y la incertidumbre al extremo, y aún así no lo lográs, vos por propia decisión, todos los que están en el colectivo con el barbijo, se tienen que quedar ellos encerrados en su casa, sin ver a nadie. Porque el hombre individualmente se asocia, coopera, comprando, vendiendo, comerciando, trabajando, produciendo con el prójimo. Es la esencia del ser humano. Entonces, los que están errados son todo lo demás. Y el policía, a ver, así como el policía te metía preso si querías liberar a un esclavo, y metía preso al esclavo si quería autoliberarse, está haciendo lo mismo. El policía está cometiendo un delito, el policía. Lo que pasa es que está avalado con el poder de la ley, de la fuerza, de la violencia, de la seguridad y de la administración de la justicia, del castigo del propio Estado. O sea, tenemos que entender que el policía es uno de los principales bastiones a lo largo de toda la historia sobre los cuales se vale el Estado para vejar la libertad de los individuos. Usted se baja del colectivo, yo le rompo todos los dientes, ¿no? O sea, cuando el Estado intenta ejercer violencia ilegal, se le contesta con la violencia de la autodefensa. A mí me pone una mano encima y le rompo todos los dientes. Obviamente. No, ahí yo lo empujo, o sea, hay un rock and roll. La enorme mayoría de las personas no lo hace. De hecho, vos querés entrar al teatro, al teatro, querés entrar a la cancha, tenés que entrar con barbijo, si no, no entras a la cancha. Es muy interesante eso, porque después cuando cantan todos las barras bravas, las cuales no van a buscar, no, pero, seguramente a la barra brava le piden barbijo. El mismo efectivo policial que es el que te palpa de armas si llevas algo a la cancha, pero a mí, claro, que soy un viejo y no puedo llevar nada, pero bueno. Hay gente que lo hace, te dice, si no se pone el barbijo no entra. Bueno, vas al teatro, te pasa exactamente lo mismo. Tenés que cumplir, porque si no, no podés participar de ese evento que en particular querés presenciar. Bueno, no hay ninguna ley que obligue el uso del barbijo. Te aplican por decantación el 205, transmitir y listo, ya está. Después arreglate en Comodoro Pi. No, si tenés amigos, te va bien. ¿Puedo si decir algo? Ir por la vida respirando como barbijo, ir por la vida caminando con barbijo, respirando detrás de un trapo sucio, es tan antinatural y veja tan igual la libertad como ir por la calle caminando con un grillete que te deja dar pasitos de 30 centímetros. Sí, claro. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, la aplicación esa que usted me dice, Ferrari, ¿cómo se condice con el perdón a las fiestistas pornográficas del presidente que pagando 100.000 pesos... No, claro, que toma champán de 150.000 pesos claro, a la botella. ¿Cómo funciona? Está bien. Y lo que yo te decía es que es... ¿Cuánto vos... a ver, acá te habla un dirigente que vive en un barrio común, que va a comprar en el chino y te cuenta, vive como cualquier otro vecino, contra un presidente que tiene aires de dignatario, como te digo... Vos la mayoría los conocemos a todos, nos conocíamos cuando todos teníamos más o teníamos menos, pero hay personas que han hecho un patrimonio que vos decís, pero ¿y vos me hablás de moral? Bueno, es cuánto vos después podés transitar por la calle o hablar con tus propios pares o hablar con tu propia Arrímate un familia, poquito al micrófono. Es moral. Arrímate un poquito al micrófono. Es moral, la cuestión es moral. El límite es moral. ¿Qué estás dispuesto a hacer vos y qué no estás dispuesto a hacer vos? Creo que ahí parece la cuestión. Pero Pollo, para redondear... una cosita, dale. moral en los políticos. Criterio personal y subjetivo, ya se me va a decir. No se puede hablar de moralidad de una clase política que hoy está con vos, mañana está conmigo. Sí, claro. Es decir, estos son mis principios, pues si no te gusta, tengo otros, claro. Entonces, el tema de la moral, la clase política argentina no tiene. Yo tengo un gerente de línea que pertenece a la línea de Randazzo, y el otro día, no sé cómo le digo, che, quiero que me seas realmente honesto. Me dijo, no puedo, soy peronista. Y yo digo, me lo dijo en joda, pero en realidad me lo estaba diciendo en serio.
Nosotros, el gran problema que tiene nuestro querido país es toda la clase dirigencial, que la verdad no está a la altura de las circunstancias Es cierto. y transmiten eso para abajo. Entonces, si vos tenés el tipo que te representa a vos, el tipo que supuestamente vos estás mirando, que tiene una crisis de valores, de moral, de todo eso, ¿qué puedes esperar abajo? No puedes esperar nada. Bueno, ¿Por qué vos vas a meter en cana a un tipo que te chorea un celular si vos ves que el de arriba chorea y no pasa nada? Entonces, cuando no hay, cuando se rompe todo eso que el peronismo le llamaba tejido social, cuando se rompe todo eso, estás en un problema porque estás por entrar en la anarquía. Cuando entras a la anarquía perdemos todos, que es el próximo paso, que a mí me preocupa mucho, porque la anarquía, algunos se creen que cuando peor, mejor, lo hemos comprobado en el 75 que eso es mentira, cuando peor, peor. Y nosotros estamos entrando en esa etapa. Yo la verdad estoy preocupado porque... ¿Lo ves lejos o lo ves cerca? No, yo lo veo muy cerca. Cerca. Muy cerca. ¿Giacomini? mira, no, quería comentarle algo al Pollo Sobrero. Yo no lo conozco al Pollo, pero quiero decir esto, creo, lo que acaba de decir, cómo vive, etcétera, porque no tengo por qué no creerle, obviamente. Lo que le quiero decir a la audiencia es que es muy importante. El poder corrompe. El poder político corrompe. El poder económico corrompe. Entonces, el pueblo tiene que saber, la gente, los individuos que conforman el pueblo finalmente, tienen que saber que el tipo que tiene una posición de poder económico y político que no se corrompe, es una excepción. Entonces, no podemos apostarle a la excepción, porque por algo existen las reglas. Entonces, por eso hay que mitigar a mínima expresión el poder político, la concentración del poder económico, porque es la única manera de que corrompa menos. Es muy sencillo, y no lo pongo en el ejemplo de tu actividad. Por ejemplo, un laburante que se hace dirigente sindicalista. Para él, ¿qué es más fácil? Laburar 8 horas seguidas rompiéndose el tuje, ¿ok?, y terminar alienado y laburar y llegar a la familia y tener el sueldo a fin de mes, o decir, no, ahora yo soy dirigente y tengo acceso a, invento, el 1, 2 o 3% compulsivo que le retrotraen a los trabajadores del salario. Claramente es mucho más fácil vivir de esta segunda opción que la primera. Entonces, es la excepción solamente va a estar dispuesta a seguir viviendo de la primera forma y despreciar la segunda. O la excepción solamente va a terminar manteniéndose al margen de hacer una porción de ese 1, 2 o 3% que aportan los trabajadores. ¿Por qué? Porque en la esencia del ser humano, todos que queremos maximizar nuestro bienestar a cambio del menor esfuerzo. Y la corrupción conlleva a permitirle a los políticos, a los empresarios, a los sindicalistas corruptos, la corrupción es lo que le permite maximizar su bienestar individual, que es lo que queremos todos, pero minimizando el esfuerzo, y terminan viviendo a costa de los terceros, sin darle nada a los terceros. Porque, a ver, si alguien pone una pizzería y se rompe el culo y se hace millonario en la pizzería, eso es ético, eso es moral. ¿Por qué? Porque si se hizo millonario con una pizzería que empezó de abajo, es porque, en definitiva, el consumidor lo eligió. Y el consumidor lo transformó en millonario. ¿Por qué? Porque vendía rica pizza a un buen precio. Y eso lo valoró el consumidor. Entonces, lo que yo quiero transmitir es, señores, si la tentación que proviene del poder político y del poder económico concentrado, que además se entrelazan y hacen negocios en forma conjunta, yo soy agnóstico, no soy religioso. Yo sé que Santiago lo es. ¿Y sabes qué? Casi todos van a ser Adán y van a terminar agarrando la manzana. Entonces,
La excepción va a ser que no agarren la manzana. Entonces la única manera de evitar que pase esto es haciendo que el poder político sea lo más chiquito posible. Yo no estoy Déjame de que te voy acuerdo. a agregar algo. Igual del ejemplo de Adán, quiero recordarte que si no estaba la mujer, había paraíso, ¿no? O sea, pero bueno, es bíblico, yo no estoy Yo inventando igual después nada. quiero. Porque ¿Eh? yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué? ¿Con la manzana? No, con la Ah. manzana. Y tampoco con lo de la mujer. En este momento donde las mujeres tienen un poder mucho más grande que el nuestro. No, es equivocado, y con todo respeto. No, está bien, dale. El tema de la corrupción no es que el Estado o el poder te hace corrupto. El corrupto sos vos. Vos te corrompés o vos o elegís, Estoy de acuerdo, ¿eh? o vos elegís no corromper. Estoy de acuerdo. Porque lo que planteas vos es un tema que a mí, por ejemplo, me preocupa mucho y te lo voy a poner con un ejemplo de que es el de camioneros. Sí. El de camioneros agarran a dos personas que dicen que extorsionaron, que yo no sé si es así o no es así. Ahora, ¿cuál es la respuesta que automáticamente da el poder a los camioneros? Hay que quitarle la legalidad a camioneros, es decir, castigar a todos los camioneros que se organizan para defenderse ante un poder superior que es el del Estado o el del patrón, por la excusa de que hay dos personas que, yo qué sé, le pidieron coima, creo que Supuestamente le pidieron plata. Si vos tenés dos dirigentes que pidieron coima, lo que tenés que hacer es agarrártela con los dos dirigentes, no agarrártela con la organización. Obvio. Y vos lo que llevas es a la discusión, que es la que plantean los libertarios, de que las organizaciones, lo que ustedes no ven. Para, no me metas en la bolsa. Para. Bueno, dale. el discurso que plantean los libertarios, no sé si vos. Dale. Es que la organización, que es lo que le molesta de los piqueteros, lo que le molesta del movimiento obrero, de todo, la organización en una sociedad es fundamental para que los más débiles puedan salir del agujero. Es equivocado, totalmente equivocado, lo que plantean los libertarios, que hay que acabar con, por ejemplo, la discusión de los piquetes. Gastaron 40 millones, yo no sé de dónde sacan esos números, de cuánto gastaron. Ahora, si los piqueteros no se organizan y no van y te cortan una calle, no son escuchados por nadie. Por nadie. Pollo, escúchame. Yo dije que está en la esencia del ser humano asociarse y cooperar. Yo estoy a favor que los trabajadores se asocien y cooperen, y si tienen Pero ganas, estás hablando del 2% compulsivo. formen un sindicato. La afiliación no es compulsiva. A ver. La afiliación es voluntaria. voluntaria. Ok, Yo en mi listo. gremio tengo gente que no está afiliada y por eso no lo voy a dejar de defender. Está bien, ok. Ahora, mirá lo que te va a sorprender. Vos acabás de actuar como un liberal radical con tu discurso. Porque vos acabás de decir algo que es muy importante. Vos pusiste el individuo por adelante de todo. Vos dijiste, el que se corrompe es el individuo. Es uno que se corrompe, ¿ok? No es una organización. Y tenés razón. Ahora, ¿qué sucede? En la esencia del individuo está maximizar su felicidad, su bienestar, su pasar con el menor esfuerzo posible. Ahora, muy pocos individuos, y tenés razón, no muy pocos, una cantidad muy lejana del total, tiende a, ante ese escenario, que es la naturaleza, que se le ofrece la oportunidad de maximizar su bienestar a bajo esfuerzo, no cabe en la corrupción. Y ahora, la corrupción es una función directa de la base sobre la cual se puede construir la corrupción. Concretamente, siempre tiene que haber un privado y un funcionario público para que haya corrupción. Un empresario y un político. Un acto de corrupción, para que se entienda, lo digo metafóricamente, ¿qué se trafica? ¿Qué se comercia? Mirá que no digo ilegalmente, digo inmoralmente. Se trafica gasto público, se trafica impuestos, se trafica el producido de aranceles, cuotas, licencias, que te las perdono, hago la vista gorda. ¿Qué es todo eso? Eso es poder político y poder económico del Estado, que no existe ontológicamente. O sea, yo no le pago ABL al Estado de Cava. Yo le pago ABL a un señor
de carne y hueso pelado, feo, que se llama Rodríguez Larreta. Yo no le pago bienes personales y ganancias, y no me sube la evaluación por 5 el Estado. Me la sube una señora de carne y hueso, que fui profesor de economía del hijo, que se llama Marcó del Pon. O sea, los que se benefician de esto son señores de carne y hueso, que maximizan su poder político, su poder económico, sacándonos a nosotros. Pero vos sos una persona que intelectualmente estás a la altura de poder discutir este tema. Vos estás planteando un tema que se aprende en primer año de filosofía y letra. Todo hombre es único y irrepetible. Entonces vos dentro de una sociedad tenés de todo. Tenés gente que va para uno y gente que va para el otro. Sí. Entonces no podés... ¿Y quién dice, en esto no me subo? Claro, ¿Y quién dice, en esto no me subo? Pero el esquema de incentivos es muy poderoso. Bueno. O sea, Mirá, estás hablando con alguien que le ofrecieron ser candidato a diputado, candidato a senador, ¿Querés que te ofrezca que diga lo que gerente general del Banco Central, y yo no quise. Me ¿no? deja O que sea, te entonces- muestre algo, exceptuando... ¿Entendés? O sea- te voy a mostrar un ejemplo que pasé ayer y que quiero que vos me digas. En cierta manera, viene a confirmar una parte de tus dichos, Sí. pero te va a doler. A ver, dale. ¿Está bien? Director, me busca lo que pasamos ayer, por favor, del nombramiento en el Congreso de la señora Chorra. Porque tenés razón, el poder corrompe y te faltó la segunda parte, el poder absoluto corrompe absolutamente. Exacto. Pero yo te voy a mostrar algo que confirma la regla. Y entonces yo te voy a pedir a vos que me hagas un análisis no de carácter personal de los protagonistas, sino de los liberales en su conjunto. ¿Quiénes serán? Dale. A mí no me interesan las personas. Yo te voy a mostrar un caso, olvídate de las personas. Y después decime qué hacemos con los que levantan las banderas que vos levantás, pero después cuando van a pedir el voto terminan haciendo lo que te voy a mostrar. En nombre de tus ideas, ¿eh? Sí. No de las del Pollo, de las de Ferrari, en nombre de tus ideas. Dale. ¿Ubicás a la señora Estialaba Eliana? La conozco personalmente. Bueno. ¿Ves que dice ahí que trabaja en el Congreso, que fue nombrada? Sí. Muy bien. Vamos con la segunda placa, diré. La señora Estialaba reconoció robar y está con una probation por robo, por delito de robo. Sí. Entonces dice, ahí te cuenta que fue candidata y te dice que robó y que ella aceptó que cometió el delito. Sí. Abajo dice que fue condenada aparte, acordó donar 10.000 pesos a Cáritas por ser ladrona, y como premio a ser chorra, vamos con la tercera foto, este señor la nombró en el Congreso asesora personal de él. ¿De él? Sí, de él. ¿No es de otro? No, de él. En el bloque de... Vamos ahora con todos los nombramientos del espacio libertario. Te voy a pasar toda la planilla. Mirá, ahí tenés todos los partidos que integran el bloque, Avanza Libertad, y esos son todos los nombramientos que tienen de los libertarios que no donan su sueldo, ni lo regalan, ni lo rifan. Esto lo cobran todos. Milei cobra de Urnequian, pero estos lo cobran del Congreso. Y a mí me parece bien que los partidos políticos tengan su equipo de trabajo, me parece genial. Pero nombraron una chorra asumida ante la justicia, no hay juicio, no tiene el beneficio de la duda, porque ella confesó el delito. O sea, no hay que estar... No, acepta el beneficio de la probation y el abreviado vos tenés que aceptar que cometiste el delito. En el probation no reconoces ni hecho ni Es derecho. una abreviada, ok. Ahí está el tema. Pero en este caso ella no es que dice, lo niego y que las camas... No, ella dice, sí, yo me la choré. Está nombrada del Congreso, la chorra. Explícame cómo es la historia de tus ideas traducida en chorros nombrados que confiesan ser chorros. Y entonces se acaba toda la mística de tus ideas. Se termina. A ver, de vuelta. Dale. Empiezo de cero atándolo con Y lo que acá no decía. hablemos de personas, no hablemos de personas físicas, sino del ejemplo. Sí. Punto número 1. Acá tiene razón el Pollo Sobrero y lo comparto como lo dije antes. Uy, esto es noticia, muchachos. Como Pongan pantalla el partida. individuo Sí.
en cada quilombo. Mirá, vayan con la pantalla partida porque llegó Jimena Rigel. La vieja teoría de los extremos secundos. Acá estamos con a la izquierda trotskista, a los libertarios radicales y dice Giacomini que A ver, primero, el pollo tiene razón. tengo muchas cosas para decir sobre esto, muchísimas. ¿El pollo tiene razón? Una más interesante que otra. Decime que el pollo tiene razón. El pollo tuvo razón. Listo, corten ahí, editen. Y yo tuve pasen a razón Giacomini. cuando dije que el pollo se volvió liberal radical porque puso al individuo y al individualismo por arriba de todo. ¿Por qué? Porque acá hay una persona con nombre y apellido que es muy liberal, muy liberal, muy liberal, hasta que el Estado le pone el esquema de incentivo del Estado que es, vení, tenés un puesto en el cual no tenés que hacer nada y cobrás plata fácilmente. Ante ese esquema de incentivos, el individuo dice, uy, mira, y acá paso a tener razón, maximizo yo, el individuo este en cuestión, maximizo mi bienestar al menor esfuerzo porque cobro plata que para cobrar eso, ¿sabe cuántos clientes tendría que tener y que me podrían llamar todo el tiempo? Así era lo más fácil. Esto es lo primero. Lo segundo, esta es la revelación que el sistema no se cambia desde adentro. Estos que vienen a dinamitar el sistema, cuando tienen 6 cupos para nombrar 6 asesores, los nombran a todos. De hecho, hay otro diputado liberal, Calvo, que dijo que siempre está contra los sindicatos, reforma laboral. Dijo, a mí me dejan nombrar 6 asesores, yo voy a nombrar todos, de punta a punta, y yo voy a cobrar todo mi sueldo. Sigo, tercer punto. Cuando un diputado hace un sorteo de un sueldo, está haciendo más de lo mismo. ¿Por qué? Porque el delito ya está cometido. O sea, te haces de fondos que el Estado robó violentamente vía carga de impuestos, vos los recibís y vos decidís gastar esos fondos como a vos se te cantan. A ver, uno hace un sorteo, otro hace un puente, ¿ok? Es exactamente lo mismo, los dos están gastando plata ajena, robada por el Estado en lo que a ellos le conviene. Sigo, los dos, el que hace el puente y el que hace el sorteo, hacen exactamente lo mismo, están usando plata ajena robada en su propio beneficio a partir de la estructura estatal, porque el que hace el puente, que no lo hizo con su plata, se saca una foto y te dice, che, mirá, este puente lo hice yo, miente, y apunta a su campaña electoral futura. El que sortea el sueldo, todos los meses publicita el CBU, el nombre de quien lo ganó. ¿Qué está haciendo? Está haciendo su campaña presidencial. Su puente. ¿Con qué? A partir de plata robada por el Estado, desde la estructura del Estado que dice tanto odiar. ¿Ok? Por eso, y esto es muy importante, y acá no estamos de acuerdo, yo creo, yo soy liberal radical, para mí el problema es el sistema. Yo creo que el liberalismo, así como en el siglo XVIII, con la pluma empezó a escribir, deslegitimó la monarquía, que la monarquía estaba condenada por su esquema de incentivos a terminar en monarquía absolutista. A ver, el rey casi muerto de hambre del siglo XII, por el esquema de incentivos, estaba condenado a terminar ser Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, lleno de poder. La democracia, yo creo que la labor del liberalismo es, con la pluma, así como se puso en contra de la monarquía y deslegitimó la monarquía absolutista y abrió el camino para un nuevo sistema y un nuevo régimen sociopolítico-económico, eliminando la esclavitud, etcétera, etcétera, y abriendo la puerta para las repúblicas y las democracias. Hoy, en el siglo XXI, el trabajo del liberalismo es deslegitimar la democracia y el Estado-nación. Que las dos cosas juntas, lo único que hacen
es avanzar sobre el individuo y la propiedad privada. Lo digo con toda la letra. ¿Qué hace la dictadura parlamentaria en Entre Ríos 1 a lo largo de la película de las últimas décadas? Antes te decían, laburás 10 meses para vos, 2 meses para nosotros. Después te dicen por ley, laburás 4 meses para nosotros, 8 meses para vos. Hoy en día, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, los individuos, cuando metes en la cuenta todos los impuestos, los que estamos en blanco, que hacemos muy bien si tratamos de gambetear, laburamos 7 meses para otro, para el poder político, para el poder económico que hacen negocios entre dos, y 5 para nosotros. ¿Qué hay más parecido a la esclavitud que laburar para otro, no para vos mismo, y no poderte salir del sistema? Porque yo no me puedo salir del sistema. No quiero pagar impuestos porque, ¿sabe qué? No quiero ir al colegio. No quiero ir al colegio público. No quiero que mis hijos vayan al colegio público. No, el colegio público es obligatorio. Palazo en la cabeza. ¿Ok? No, pero yo no quiero que me atiendan en el hospital. Es obligatorio, tenés que... ¡Pum! Pero, y al mismo tiempo, todos los argentinos en forma creciente nos quejamos, y todos los programas de televisión en un 80% están armados, en que ¿qué? En que cada vez no hay defensa, te lo puede decir Santiago, que cada vez la seguridad funciona peor, que cada vez la educación funciona peor, que cada vez la salud funciona peor. Y eso, ¿en manos de quién está? Que las jubilaciones son un desastre, ¿en manos de quién está? Todo lo que está en manos monopólicas del Estado, y esto es teoría económica, están condenadas a ser cada vez más caras y de peor calidad. Y nos muestra la realidad de todos los días. Entonces, volviendo a esto que tiene que destruir el liberalismo, que es el sistema. El sistema, a ver, y acá el liberalismo, ¿qué diferencia hay con el liberalismo radical que decís vos al liberalismo? Los que se llaman liberalismo tienen y se quedaron con lo que escribió el liberalismo en el siglo XVIII. El liberalismo siguió existiendo, lo que pasa es que está bastante escondido porque al poder político no le conviene verlo. Pero que se vea. Los liberales no son Spermi, ley. Esos son conservadores, ¿ok? El liberal del siglo... Entonces, vos serías un revolucionario del sistema. Yo creo que hay que desarmar, a diferencia de Santiago Cuño, no la república. La teoría, el liberalismo, la literatura liberal del final del siglo XX y del siglo XXI, viendo cómo se desenvolvió todo, que empezó con el liberalismo del siglo XVIII, enmendó sus errores, y la teoría, no Diego Giacomini, muestra que hay que desarmar la República Argentina, no la República, que hay que permitir la secesión, porque la única manera de sacarte 3 niveles de Estado que te agobian, a ver, vos tenés una casa, a vos te cobra impuestos sobre la casa el municipio, sobre la misma casa te cobra impuestos la provincia, sobre la misma casa te cobra impuestos la nación. La única manera de resolver eso es que, señores, basta de 3 niveles de Estado. Entonces, la única manera es separarte, desarmar para que haya un solo nivel de Estado. Entonces, sobre la casa no te va a cobrar impuestos 3 estados, te va a cobrar uno solo. Espera ahí, Yanko, espera ahí. Pero pará. Dale, porque el vamos. Estado somos nosotros. El Estado, Sí, claro. porque uno cuando habla del Estado es como cuando le echan la culpa a todo. Cuando le echan la culpa a todo no tiene la culpa a nadie. Vos planteaste 2 cosas que están en distintos niveles. A mí me gustaría, porque toda la teoría es hermoso escucharla, pero eso lo tenés que bajar a tierra y comprobarlo en la tierra. Por ejemplo, vos planteaste todo lo estatal es malo y das a entender que entonces lo bueno que es lo privado. Yo te lo bajo a la tierra con ejemplos pequeños. Dale. Para no ir a fondo. Yo trabajo en el ferrocarril. Sí. Nosotros en 10 años de empresa privada tuvimos más accidentes que 100 años de empresa estatal. Sí. Y es más, tuvimos la masacre del 11, por ejemplo.
Es decir, si a mí me preguntás, y yo no, ni en pedo quiero que estén en manos de tipos que utilizan un transporte público, que estén en manos de tipos que vienen a hacer negocio con algo. Y lo que vos planteás, la teoría que vos planteás, te olvidás de algo. Porque el problema del Estado que vos hoy tenés no es un problema en sí de algo que en sí no es ni bueno ni malo. El Estado no es ni bueno ni malo. El problema es quién lo conduce. Lo que hay que discutir es quién conduce el Estado para discutir por qué el Estado es bueno o es malo. Porque si vos al Estado lo pones en manos de Macri, obviamente que el Estado va a ser malo. Si lo pones en manos de Cristina, obviamente que el Estado va a ser malo. La discusión es quién maneja ese Estado. Porque una sociedad anarquista, capitalista, como por lo que vos más o menos estás planteando, si hay algún error, corregime, por favor. En las sociedades no es muy difícil. Es como el mismo anarquismo de izquierda, es imposible llevarlo. Las sociedades viven en comunidades. Pero, y tienen que tener leyes en la cual uno, dentro de su comunidad, pueda vivir lo mejor posible. El individuo, claro que es fundamental, y eso no es algo solamente del liberalismo, por favor. El individuo como ser humano es lo más importante que hay. No existe otro, la teoría de izquierda lo plantea así. Entonces, lo que vos planteás, en mi ejemplo, no se puede llevar a la práctica. te puedo contestar muy rápido. Primero, lo que vos llamás anarquía, lo cual no te culpo que lo llame de esa manera. Efectivamente. No. Un concepto político. A ver, sí. Desde chiquitos que vamos al colegio primario, al colegio secundario, al jardín, se nos miente sobre qué es la anarquía, ¿no? Porque la anarquía básicamente, ¿sabes qué es? Es simple y nada más que todo el mundo tome sus propias decisiones sin avasallar la propiedad privada del prójimo, el producido de la propiedad privada del prójimo, ¿ok? Y haciéndose cargo de todos los costos y resultados de las decisiones que él toma. El ser humano tiene 200.000 años de historia, vivió 190.000 sin Estado. El Estado aparece en el último 5% de la vida del ser humano, a partir de que se descubre la agricultura y el hombre se hace sedentario. ¿Por qué? Porque para que haya un Estado tiene que haber algo para robar, tiene que haber una acumulación previa, porque si no, no hay nadie para robar. Y mientras que no se había descubierto la agricultura y el hombre era nómade, no había nada para robar. ¿Cómo que no puede robar al otro? Sí, el otro tenía como a lo sumo un cuchillo para cazar, nada más. O sea, no había mucho para robar y todos vivían de la subsistencia y de la casa. Pero pará, déjame, pará. Volvemos a la lógica de que el hombre roba porque el Estado es malo. No, pero yo no. El hombre roba el que quiere robar, y el que no quiere robar, por más que tenga pero todo el poder ahí, tiene lo vas que a haber, robar. a ver. Yo no te voy a robar Pará. por más que me esté cagando de hambre, viejo. Yo me vi desocupado 1 año y medio y jamás se me hubiese ocurrido salir a afanarle a una vieja un celular. Sigo avanzando. La anarquía es el sistema de organización más extendido en la actualidad en la organización del ser humano. Esto que estamos acá es una organización anárquica. Cualquier empresa privada de cualquier dimensión, micropyme con 2 empleados o multinacional con cientos o miles, es una organización anárquica. Lo que pasa es que no lo vemos porque estamos adoctrinados y nos enseñan desde chiquito que la anarquía es otra cosa. La anarquía la practicamos permanentemente. Una iglesia es una organización anárquica. El contexto internacional de países es una organización anárquica. Ahora, avanzo. El ejemplo que decimos de los trenes, yo lo entiendo, o sea, la evidencia, los datos ilustran lo que vos decís. Ahora bien, ¿qué privados son? Punto número 1. Cuando reciben un caudal de subsidio del Estado gigantesco. O sea, en un papel son privados. Punto número 1. Punto número 2. No tenés que olvidarte que los trenes vienen de décadas y décadas de desinversión con lo privado y con lo estatal también anteriormente. Entonces, me estás trayendo un ejemplo de un mercado
que es un mercado obviamente relevante, pero no deja de ser un nicho dentro de la economía, y eso no invalida lo que yo estoy diciendo. No, me está diciendo, no, che, en este sector no está pasando esto en particular. Lo que pasa en un sector particular, que encima no es privado, porque no sé los números, vos lo sabrás, los ingresos de los trenes, ¿cuánto es el pasaje? No debe llegar ni al 10%, ni de casualidad. Entonces, ¿qué quiero decir? No lo podés extrapolar a toda la vida humana y a toda la economía en general. El ejemplo puntual de los trenes, que encima de privado no tienen absolutamente nada tampoco. Ahora, imagínate que vivieran mucho más de lo que viven del pasaje. Guarda, porque hay un regulador. A ver, el Banco Santander, para ir a otro mercado y sacarte el ferroviario, el HSBC, Hong Kong, Shanghai Bank Corporation, están regulados por el Estado y son el mercado más regulado que el Estado, de privados. No tienen nada. Y te digo, el CEO de cualquier de estos bancos es un empleado público. ¿Por qué? Porque su salario, que muy probablemente tenga 7 dígitos, es pagado por los intereses de la LELIQ y la LEVAC. Es pagado, en el fondo, por la emisión monetaria y o los impuestos, en el mejor de los casos. Lo mismo que cualquier empleado público. Entonces, ¿qué quiero decir? No hay que caer en la facilidad de decir, ¿sabe quién es sector privado en serio? El kiosquero de la esquina. Claro. Ese es sector privado en serio. Ni los bancos, ni los trenes son sector privado. Así como otros sectores económicos que están muy regulados. O sea, por ejemplo, yo tengo un cliente que es un laboratorio. Y he ido a su laboratorio. Les conté, tiene 120 bienes de capital. Está regulado por el Estado. Hasta que tenés que... Pero hasta el pequeño detalle ínfimo, pero una locura. Y el tipo tiene inspecciones permanentes todo el tiempo. Ahora, ¿alguien puede pensar que si no existiera esa regulación estatal, los medicamentos serían veneno? Para que se entienda. ¿Alguien podría pensar que si no existiera la regulación estatal, los alimentos se venderían podridos? No. Sí, se podría pensar. A ver, pero es marginal porque el primero que tiene incentivos para no vender alimentos podridos, porque si vende alimentos podridos no se lo compran más, es el tipo que los produce. Bueno, pero eso es no creer en las teorías que, por ejemplo, el SIDA, muchas de las enfermedades que tenemos en la actualidad fueron creadas en un laboratorio, y yo no tengo la menor duda de eso, si bien no lo puedo comprobar. Todas estas enfermedades de laboratorios, cuando fueron creadas creadas en asociación inmoral con el Estado. A ver, yo, a diferencia de los conservadores argentinos, a mí no me va... ¿Sabes por qué yo no digo que soy anarcocapitalista? Porque yo no defiendo el capitalismo actual. ¿Y en qué no lo defiendo? Las grandes fortunas, los Bill Gates y todos los Bezos y todos esos, han hecho gran parte de su cuantiosa fortuna asociados inmoralmente con el Estado. ¿No viste que todos defienden los impuestos masivos, la intervención estatal? Esa defensa te está revelando que son socios. A ver, mi cliente del laboratorio, si vos le pedís un deseo, ¿qué querés? Que desaparezca la ANMAT. Listo. Eso que revela que no están asociados, que la ANMAT le trae problemas. Listo. Cuando vos hablás con un banco comercial, poné el nombre y apellido, lo que quieras que te dije, que existen, que todos conocemos, ¿quién defiende más al Banco Central? ¿Quién defiende más al presidente del Banco Central y la política monetaria? El regulado defiende a capa y espada, como Sancho Panza al Quijote, al regulador. Cuando vos te encontrás que el banquero defiende al Banco Central, y no solo acá, en todo el mundo. Cuando vos vas a la Reserva Federal de Estados Unidos, todos los presidentes de la Reserva Federal emergen de los bancos. Vos te das cuenta que esa es la revelación, que están asociados en una asociación inmoral, en complicidad solidaria, ¿en contra de quién? A ver, la Primera Guerra Mundial es
el artilugio que Estados Unidos utiliza para exportar su régimen de gobierno a Europa en forma masiva. En 1913 había dos repúblicas, Francia y Suiza. Tenías Imperio Turco-Otomano, Imperio Austrohúngaro, Imperio Prusiano, y tenías todas monarquías que la única parlamentaria era Inglaterra. Cuando termina el conflicto bélico, desaparecieron los tres imperios, desapareció el Imperio Turco-Otomano, desapareció el Imperio Austrohúngaro, desapareció el Prusiano, y todas las monarquías pasaban a ser republiquetas. En el medio, el que financió toda la guerra e hizo negocios con el metal, con las armas, ¿sabe quién fue? Los bancos de inversión norteamericanos, el JP Morgan. Entonces, A ver, ¿vos Jaco. los escuchás a los otros libertarios decir estas cosas? No, nunca. Bueno. Vángame, Jaco. ¿Cómo la lleva Ferrari ahí en el medio? Muy bien. ¿La muy está bien. pasando bien? Muy bien. Como siempre la pasé bien en tu unidad básica. Pasan ideas por adelante. Pero son hombres que vos podés estar de acuerdo en más o en menos. Son hombres honestos, son hombres que pueden caminar por la calle y... Sí, todavía no me contestó lo de la chorra, se hizo el boludo. No, te la contesto, vení. Ah, no, Mandá empezó la con cámara. la teoría, se fue el imperio austrohúngaro y la chorra está nombrada y no dijo nada. Se discute si ya era empleada de la Cámara de Diputados, eso es lo que se discute. No se discute, no. No, sí, la duda es esa. Si creo ya era Mirá, empleada de la Cámara te de contesto Diputados. con una frase que decía Mises. La gente idónea, honesta y capaz elige servir al prójimo en el mercado, nunca dirigir y mandar la vida del prójimo desde el poder. Déjeme con Ferrari. No me contestó. Te contesté ahí. No me contestó. La chorra, ¿usted la vio la nombrada, la chorra? La que... Obvio, no puede vivir por sí sola seguramente No, a por ese eso afana. nivel en el mercado, es así sencillo. No, si en el mercado es donde afanó. No, por eso. Estaba en un almacén cuando Me choreó. da la razón. Sí, o sea, se lo fue a tuvo que chorear al llevar, mercado. se lo tuvo que llevar por la fuerza del mercado porque el mercado no se lo provee en libertad. Aguánteme, no se vaya que vamos a hablar. Bueno, me cambiaron el pan. ¿Qué pasó, Veroneri, acá? Mire, acá hubo un desorden, casi una revolución. Pero que se fueron, se pelearon, Y Paula la y Amoroso. Entonces, si yo hago una escena en donde usted camina desde acá hasta el fondo del pasillo y vuelve en tiempo real, yo filmé 3 minutos de película. En cambio, un húngaro, un norteamericano, para hacer 3 minutos de película tiene que estar 7 días. Yo lo hice en el exacto tiempo justo. Bueno, eso tiene que ver con la corrupción argentina en 2 niveles. Uno, me quedo con la plata, y otro, apruebo cualquier bodrio, total, vos sos mi amigo, tomá. Y de los Exacto. 35, si podés, dame 5.000, pa. ¿Quiere que le diga algo? Sí. Usted acaba de llenar 2 minutos de pantalla usted solo. Yo solo con un solo plano. Con lo cual, no sabe lo que me ahorré. Y le agradezco mucho. Giacomini, usted se tiene que ir, así que vamos a sintetizar, pero le voy a hacer 2 preguntas antes que se raje, porque la gente si no me va a putear. ¿Cuándo explota todo esto? No lo puedo saber, el timing es imposible, no hacemos Imposible. magia. O sea, ¿usted cree que puede acelerarse? A ver, yo creo que hoy en día estamos viviendo un espejismo cambiario. El dólar en todos sus niveles está regalado. Compre dólares. El tipo de cambio libre va a volver a saltar. Cuando vuelva a saltar, la brecha se va a agrandar. La brecha que está en el 65%, que todo el mundo dice, la bajaron, es un error. ¿O se les bajó? No, es un error, están mirando mal, porque están comparando peras con manzanas, comparan marzo y abril contra noviembre y diciembre. Cuando vos comparás la brecha de este marzo y este abril con la brecha de marzo y abril del año pasado y con la brecha de marzo y abril del 2020, esta brecha, comparando peras con peras, manzana con manzana, es la más grande de todas. Con lo cual, esto que parece una calma chicha, en realidad, cuando lo analizás bien, te está mostrando que la situación está peor que nunca. Cuando vuelva a saltar el tipo de cambio de mercado, cuando vuelva a agrandarse la brecha, la pregunta es, ¿qué pasa con el tipo de cambio oficial? De vuelta, los economistas miopes dicen, che, el gobierno está mejor con la política oficial. ¿Por qué? Está persiguiendo a la inflación mejor y ahora devalúa el oficial a 2.6 y ya está a 117. Está mucho mejor que el año pasado, noviembre, diciembre, octubre, que devaluaba al 1. De vuelta, miopía con cataratas atroz. Están agrandando los problemas porque la diferencia que hay hoy en día entre la inflación de 4,7 de febrero, de 6 de marzo, con respecto a la devaluación
del 2.6 es más grande que la que había el año pasado, y se ve muy sencillo, la devaluación de hoy en día, están devaluando el 40 anual, cuando la inflación interanual es 53, y la inflación anualizada, bienvenido a los 3 dígitos de inflación, 6% de inflación mensual, anualizada es 101. Entonces, cada vez la diferencia entre la inflación y el tipo de cambio oficial es más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vuelva a saltar el dólar paralelo, contado con liqui, blue, que está en el punto más barato de todo desde que asumió Alberto Fernández, y a ver, si todo está peor, el tipo de cambio tiene que estar más alto, no tiene que estar más bajo, y todo está peor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vuelva a saltar el dólar paralelo, repito, y se ensanche la brecha, no sé qué conejo de la galera van a poder sacar para dormir artificialmente de vuelta el tipo de cambio oficial, y yo creo que el tipo de cambio oficial va a tener que tener una corrección abrupta. A ver, para que se dé cuenta, para que el tipo de cambio oficial ajustado por inflación esté en el mismo nivel que estaba cuando asumió Alberto o en enero del 2021 cuando empezaban a hacer lo que están haciendo, mirando las elecciones, el dólar oficial que está en 117 debería estar cuentita de almacenero, es una cuentita, no estoy diciendo que va a estar ahí, es una cuentita, debería estar 161, ¿ok? A final de abril. Ahora, ¿qué sucede? Que con todo lo que emitieron, que no terminó de hacer efecto, y hay una parte que emitieron que no empezó a hacer efecto, y encima van a tener que seguir emitiendo más. Cuando miramos esto, cuando el tipo de cambio oficial tenga que ser cambiado, o sea, subido de golpe en algún momento, eso va a acelerar la inflación. Pero ya no la va a acelerar de un piso de 2.8 o 3 como tenía. La va a acelerar de un piso, no sé, del que sea, de 5, el numerito que le quieran poner ahora en día. Entonces, ¿y esto en qué contexto? En un contexto donde, si no hubiera guerra en el mundo, la economía estaba destinada a enfriarse. Ahora va a haber cortes al GNC. Después de los cortes al GNC, va a haber cortes a la energía eléctrica que se produce con gas, con lo cual, y si a esto le agregamos que el invierno pasado hubo poca nieve y este verano fue seco, los embalses y los ríos tienen poco caudal. Concretamente va a haber cortes de electricidad a la producción, cortes de gas a la producción, cortes de electricidad a la producción, que estoy diciendo que van a empezar a aparecer en algún momento del tiempo en diversos sectores, de vuelta a números negativos de nivel de actividad. Que en el promedio y en la magia de las estadísticas va a salir el INDEC y te va a decir, cuando termine el 2022, che, el promedio del 2022, invento, imaginemos, da más 3 con respecto al promedio del 2021. Volvimos a crecer, te van a decir, por segundo año consecutivo. Mentira. El nivel de actividad de final de este año va a ser más flojo, más bajo que el de que estamos viviendo en abril, mayo, junio. Entonces, todo esto con mayor inflación, donde los salarios, puede haber algún sindicato, y lo felicito, si a Moyano defiende a sus trabajadores y logra ganarle a la inflación, pero tenemos que entender algo. La inflación no se le puede ganar, porque si a la inflación se le pudiera ganar, no sería inflación. No sería un problema y la ciencia económica no se hubiera preocupado en curarla. A ver, si la sífilis no fuera un problema, la medicina no hubiera descubierto la penicilina y curado la sífilis. Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, aparecen, y cuanto más tiempo y más extendido y más fuerte sea la inflación a lo largo de la película, los trabajadores tomados como un todo, los cuentapropistas tomados como un todo, las empresas tomadas como un todo van a perder más contra la inflación. Ahora bien,
Si hay determinados grupos que le pueden ganar o empatar a la inflación, quiere decir que el resto tiene que perder más todavía. Entonces, por ejemplo, si vos te encontrás con un atorrante que está a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y te indexa mensualmente la ABL, y ese tipo logra él no perder contra la recaudación y seguir recaudando lo mismo, si ese tipo logra, a través de la dictadura parlamentaria, que queda ahí en el centro, a la vuelta del Cabildo, ponerte ingresos brutos en las tarjetas, ese tipo le gana a la inflación. Que ese tipo le gane a la inflación para poner plantitas y achicar 4 carriles Libertador, quiere decir que vos vas a tener que perder con tu salario más contra la inflación. El que no tiene sindicato va a perder más, y el que tiene sindicato no va a lograr que el pollo sobrero lo defienda, ni que Moyano lo defienda, porque va a necesitar a David Copperfield para que lo defienda. ¿Se entiende? Por supuesto, claramente. Entonces, vamos hacia ese escenario. 2022-2023, para el laburante, el cuentapropista, la pequeña empresa, va a ser peor que el 2020-2021 en toda faceta, sobre todo la monetaria, o sea, en materia de tipo de cambio de inflación, y eso va a pegar en el salario, va a pegar en el poder adquisitivo del salario negativamente, y eso va a hacer que rentabilidades caigan, producción caigan. Y especulación suba. Y obviamente. Pollo, ¿se quiere despedir de Giacomini que se va? Después seguimos nosotros. Pues le dio la razón todo el programa. Primero le voy a sacar la ficha de afiliación. Muy bien, perfecto, porque finalmente era de izquierda Giacomini. ¿Viste vos como todo? Se vino a destapar acá. O el pollo liberal, radical. No sé, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Se va, ¿le quiere hacer alguna pregunta, Giacomini? No, siempre me siento lo mismo cuando lo escucho hablar. Siempre da en el pronóstico y siempre me siento las mismas ganas de suicidarme, de que veo un velo arbolito, me quiero colgar en la puerta. Y no hable del Inca, ¿eh? Del otro lado para allá va a volver. ¿Alguna pregunta? Sí, cuando Ferrari se suicida vamos juntos, no olvídese. ¿Usted? Yo me quedé preocupada con que no va a haber solución a la inflación, pero bueno, no sé si me lo pueden decir. La inflación, cuando comparás diciembre del 2021 contra diciembre del 2001, es 11.454% en Argentina. ¿Ok? ¿Le contestó? Sí, ¿O necesita un dibujito? Igual a mí me preocupa porque, digamos, él lo dice en números, pero uno lo ve en el día a día. En el día a día, en las cosas chiquitas. Ahora, ¿cómo salimos entonces? Si no le podemos ganar a la inflación, ¿cómo se sale o cómo mejoramos? Porque en algún momento vamos a tener que arrancar. Argentina no está arrancando hace décadas, está cayendo hace décadas. Yo te estoy diciendo que va a seguir pasando lo que viene pasando hace muchas décadas. A ver, es un plano inclinado. Es casi parecido a la física. En los planos inclinados se acelera la velocidad, desgraciadamente. Y esta es cada vez más bajo. Ay. No, ¿Nadia? Yo voy con Ferrari y con Veronelli, atrás de ellos, claramente. Se va a suicidar también. Sí. Como un grupo de lemmings. Casting para panelistas, arrancamos el lunes, no solo deportes. Acá se suicidan 3, así que arrancamos el lunes tempranito. De 7 de la mañana en ayunas. Periodista y productora no se olvide, porque acá va a tener que todos, vamos todos, castineamos todos. ¿Usted también? Sí, usted se suicida. Yo voy con ellos, si ellos se tiran, yo me fijo. Bueno, un actor para este panel. Gracias, Jaco, por venir. Un placer, gracias por compartir. Vamos con un pedacito chiquitito de los barbijos y volvemos con el pollo, con Ferrari. Sumamos a la doctora que nos vino a explicar de barbijos el otro día, porque todo lo que dijo no sirvió para un carajo. Nos dijo un montón de cosas, no sirve para una mierda. La mina la bajaron a la trompada del colectivo y dice que la había escuchado usted acá. Así que vamos a ver qué pasa. Y después nos metemos con deporte, porque seguramente algo importante. El PGC de Bolivia. Se va a traer, porque ya sabe que hay casting. Sí. Lo que no le vamos a prohibir es que él participe del casting. No, está bien. Vamos a dejar que compita. Para que, o sea, que vuelve. Si la No, para que vea cómo son los demás y se dé cuenta de lo que no tiene que hacer. Venir a hablar de los bolivianos acá como si fueran... ¿no? Para que se supere a sí mismo. La naranja mecánica eran los bolivianos. Sí, pobrecito. Bueno,
Pedacito del colectivo, lo despedimos a Comín y estamos de vuelta. ¿Le preguntaste a todos si estamos vacunados? Mala conmigo. No sabes nada. ¿Cómo me voy a proteger si vos no me estás protegiendo? ¿Qué bozal? ¿Qué bozal? Estás loca. Estás loca. Sí, estás loca. Estás totalmente loca.